Katia de Artigues con su análisis nacional. ¿Cómo estás, apreciada Katia? Buenos días. Ay, pues triste, oye. ¿Cómo ves que el papel, bueno, por la pérdida de Jacobo, ¿no? Me imagino. Sí, exacto. Bueno, también por muchas otras cosas en el país, querido. Bueno, Pero bueno, en oye, este momento. ¿cuál de todas? ¿Por cuál empezamos? Pues mira, yo hoy te quería hablar sobre los derechos humanos y los militares y la entrevista que dio esta semana en el Universal el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, pero la verdad es que pues yo fui muy cercana a Jacobo Zabludovsky, entonces me gustaría hablar de él. A ver, adelante, lo que tú quieras. Tú eres libre como el viento en este espacio. Muchas gracias. Mira, yo no dejo de reconocer el papel histórico que tuvo de un régimen político periodístico que tuvo Jacobo durante muchos años, pero me gustaría hablar de Jacobo que yo conocí ya como reportera y después de dejar Televisa, sobre todo. ¿Tú estuviste en Televisa también, Katia? ¿Mandé? ¿Tú estuviste en Televisa con él? No, fíjate, nunca coincidimos en Televisa. Yo también estuve en Televisa un tiempo, pero por azares del destino sí me tocó desayunar con él el último día que él trabajó en Televisa, por ejemplo. Y yo lo conocí pues tratando de entrevistarlo. Y siempre me decía que era yo muy necia y que eso estaba muy bien para ser una reportera, porque me la pasé buscándolo un año cuando era yo una absoluta desconocida que comenzaba a escribir entrevistas en El Financiero y le hablaba cada semana, y si sabía que iba a ir a un evento público como la develación de su estatua de cera aquí en el museo, en la calle de Londres, pues sí, me la personaba y le volví a decir, soy Katia de Artigues, trabajo en El Financiero y yo quiero entrevistarle. Siempre me hacía como un pat, ya sabes, un golpecito así en el hombro y me decía, eres buena reportera, y se iba, ¿no? Hasta que después de tanta insistencia pues logré entrevistarlo, una entrevista original que publicamos en El Financiero, que le gustó y que me agradeció, y ahí poco a poco fuimos pues tejiendo una amistad. Lo entrevisté varias veces para Shalala, para Katia 360, para El Universal, pero pues sobre todo son estas pláticas que tuve muy largas con él sobre el periodismo, sobre cultura, con las que me quedo, y su vocación de maestro. Jacobo era una persona que tenía muchísima cultura, que había nacido de pues la verdad una familia pobre. Él siempre reconoció que debía mucho al Estado mexicano, que le había dado la oportunidad de que, a pesar de que sus padres eran inmigrantes polacos, de hecho hay un libro que él editó sobre la historia de sus padres que tengo por aquí, una edición personal. Habían regresado de Polonia, pues él judío, ¿verdad? Es de origen judío, el de descendencia. Sí, claro, sí, él es de origen judío. Sus padres, David y Raquel, eran de Polonia, vinieron aquí a vivir a México, él nació en la Merced. Uy, puros nombre bíblico, ¿no? Abraham, Jacobo, David, Raquel, es decir... Sí, claro, por pues, toda la herencia. Además recordarás que, por ejemplo, él tiene un hermano Abraham, Saludowski, que es un gran arquitecto, y su hijo se llama Abraham. Se ponen estos nombres también en recuerdo de sus antepasados, sus ancestros, ¿no? Sí, el rey David, Raquel, la hija de... es decir, digo, entiendo que emblemático, pero no había caído en cuenta que su papá se llamaba también David y Raquel. Sí, pues recuerda que pues compartimos los que profesamos bien o mal, en mi caso muy mal, la religión católica, pues compartimos con el pueblo judío pues la primera parte de la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento. Pero bueno, de cuenta regresaba a las anécdotas. Entonces él estaba muy agradecido con el Estado mexicano que les dio la oportunidad de estudiar de manera gratuita. Solía decir en broma, pero pues también en serio, que cuando la televisión llegó, él ya estaba ahí, lo cual es absolutamente cierto. Él fue creo que fue el primer periodista que hizo una prueba de transmisión cuando iniciaba la televisión. Y bueno, pues estuvo muchísimo tiempo en medios, 24 horas. Creo que jugó un papel definitivo para la formación de periodistas en un otro sentido, también para el apuntalamiento del régimen en ese momento priista, sin duda. Jacobo tiene ya unas memorias redactadas
que no había querido publicar, porque decía que si hacía sus memorias era el equivalente a, y lo cito, desnudarse en el Zócalo, y todavía no estaba dispuesto a hacerlo. Quizá ahora su familia decida si hacerlo, o tenía planes póstumos, etcétera. Pero esta generosidad con la que trataba a jóvenes reporteros, con la que yo me quedo muchísimo. Solíamos desayunar, la primera etapa de nuestra amistad, desayunar muy temprano. Él era un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana, recibía los periódicos en su casa. Como único ejercicio se metía al sauna a sudar, mientras leía todos los periódicos. Y se leía todo, Bueno, y entonces cenábamos muy temprano en el Sanborns de los Azulejos. Entonces desayunábamos, platicábamos, pues que de los medios, que de esto, que lo otro. Entonces me preguntaba, ¿conoce usted tal autor? Me decía Catiecita, ¿no? Catiecita, ¿conoce usted tal autor? ¿No? Yo decía, no, pues Jacobo, no lo conozco. Y tal, y ¿has leído tal libro? Pues no, Jacobo, no lo he leído. Entonces nos cruzábamos, pensamos de los Azulejos, que está en pleno centro de la ciudad, junto a Bellas Artes, a un Gandhi que está frente a Bellas Artes. Y me compraba libros para que se me quitara lo inédita, eso decía él. Y entonces era muy interesante caminar con Jacobo por el centro de la ciudad, porque evidentemente la gente lo reconocía, ¿no? Entonces, él siempre fue muy caballeroso, te tomaba del brazo, etcétera, y yo siempre, con esta distancia, que sabía que estaba con un personaje del que tarde o temprano escribiría, y de hecho he escrito pues bastante sobre Jacobo. Esta anécdota no la he contado, pero mañana supongo la contaré en mi columna. Siempre me quedaba unos cuantos pasos atrás cuando la gente lo reconocía para cronicarlo, ¿no? Entonces lo saludaba y siempre decía, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Lo saludaba, ¿no? Y después regresaba conmigo y me decía cosas así lindas, obviamente. Me decía, no creas que es porque dicen, me reconocen, sino dicen, ¿quién es ese que va con lagartijas, no? En fin, un hombre muy, muy generoso, que la pasó muy mal cuando decidió renunciar a Televisa de manera muy súbita, cuando hay una crónica de eso en Milenio que escribí yo sobre el día de su salida de Televisa, porque ese día iban a grabar, habíamos desayunado en el Four Seasons, y él se iba corriendo a una grabación de un video de la presentación de Noticieros Televisa. Pero Guillermo Ortega había salido por una estupidez de Guillermo Ortega, me parece, y llegaba, y se decidió ese mismo día que el sucesor no era Abraham Zabludovsky, sino Joaquín López Dóriga. Y Abraham decidió renunciar porque él aspiraba a ese puesto. Y Jacobo renunció en solidaridad con él. Recuerdo también la primera vez que, después de dejar 24 horas, inauguró un noticiario que estaba en Cablevisión, que yo creo que fue su primer gran experimento de libertad, antes de que tuviera de 1 a 3 este noticiario que tuvo en Radio Centro. Así es. Era un noticiario que él decía que era como artesanal, como un pequeño no un auto de carreras como era 24 horas, sino un pequeño coche, ¿no? Un Bugatti, decía. Y lo disfrutaba muchísimo. Estuve con él el primer día que estuvo al aire en ese programa, cuando le temblaban las manos. Imagínate, un hombre de tantos años de experiencia que iba a hacer un noticiero en Cablevisión. Le temblaban las manos al tocar el elevador que le iba a llevar al piso donde estaba el estudio. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. Él decía que siempre un periodista, por respeto a su auditorio y todo, estaba nervioso antes de salir al aire, ¿no? Y ya no se diga de entrevistarlo. Alguna vez lo entrevisté para radio, cuando tuve un programa de radio, y cantó la Marsellesa. Eso habría que recuperarlo, porque en su escuela cantaban la Marsellesa. Bueno, en fin, muchísimos recuerdos, como verás, que apenas estoy como procesando. El martes hablé con Sarita al saber que estaba hospitalizado. Me dijo que tenía un cuadro de deshidratación, que confiaba en que estuviera bien, y a la distancia me mandó muchos saludos y me dijo que me quería mucho, y yo también le dije eso. Y pues hoy en la mañana que recibí la noticia de su muerte, pues estoy triste, y creo que pues hay mucho que reflexionar sobre su vida y las enseñanzas que nos deja en todo sentido, Te digo, yo no defiendo el papel
que Jacobo hizo, pero también fue producto de un tiempo y de una era que ya no es la que vivimos de libertad de expresión. Sí, estoy de acuerdo. Nomás le abonaría a esa salida de él. No sé si estarás de acuerdo, pero lo narran en 100 nombres de la transición mexicana, el mismo Andrew Paxman, pero Emilio Azcárraga tenía que dar un giro a una nueva imagen o una imagen que no estuviera ligada con Sabludovsky y es por eso que optan por Joaquín López Dóriga, bueno, después por Guillermo Ortega y fue Primero por Guillermo Ortega, sí, acuérdate. primero por Guillermo Ortega, pero fue Ujú. parte del viraje que tenía que hacer para rescatar a Televisa, ¿no? Porque en ese momento que recupera Emilio Azcárraga ya en Televisa era una como una dependencia burocrática grandota. Es Pues yo decir, creo que ya lo había dejado de ser un poco, pero sin duda había sido, y Jacobo representaba esa imagen, ¿no? Y ahorita escuchaba exacto. que tus escuchas te recordaban canciones como la de Monotov, Que no te haga bobo Jacobo, etcétera, ¿no? Él poco quiso hablar de Sí, esa, te entiendo, te entiendo. Me estás narrando el lado humano, yo creo que es válido. Andrew Paxman ahorita me hizo un análisis muy interesante, él como crítico de la televisión mexicana, y lo que dices tú también es muy válido, es cierto, es un lado humano que no conocíamos y es muy sano rescatarlo también. pues mira, es parte de la construcción de un personaje, ¿no? Exacto. Yo estoy segura de que muchos periodistas lo recordarán como un buen maestro que fue y riguroso para la investigación y todo. Yo recuerdo que la primera entrevista que le hice para El Financiero, que pues le cité una frase de Guillermo Ortega que decía, si Jacobo en algún momento no pasó una información no es porque él no la supiera, ¿no? Porque todo tenía reporteado. Y lo contrapunté con eso, ¿no? Me dijo, pues sí, creo que Ortega tiene razón, ¿no? Él sabía, decidió callar, así era las prácticas del periodismo en ese momento, pero después vivió esta etapa de libertad y él solía contar una anécdota muy bonita con respecto a dos perros, ¿no? Decía que había dos perros en la etapa del muro de Berlín en la división de Alemania. Entonces que pues estaba el perro del lado socialista y el perro del lado occidental, ¿no? Y entonces el perro del lado socialista se brincó del lado del perro occidental y el perro occidental dijo, pero pues ¿por qué vienes? Si tú allá tienes comida siempre, ¿no? Pues sí, sí tengo comida y servicios médicos y el veterinario y todo, ¿no? ¿Por qué te viniste? Y el perro socialista le dijo, porque de vez en cuando me gusta ladrar, ¿no? Y eso lo equiparaba él a su, como despertar a la libertad, porque, oye, No puede. que la jornada citara notas hechas por Jacobo Zabludovsky, que Andrés Manuel López Obrador, ¿me entiendes? Es un viaje, pues, claro, la historia pesa, el papel que él hizo, sí pesa, pero de los últimos, pues, ¿qué será? 15 o años para acá, la verdad es que pues era otro, ¿no? Sí, fue un hombre evolutivo, fue un hombre evolutivo, sin ninguna duda, es decir, porque ya fue plural, fue crítico, era otro Jacobo, exacto, cuando en Radio Red, ¿no? Sobre todo, sí. Aunque tenía una debilidad por Enrique Peña Nieto también, ¿eh? Ya, obvio, ya en esta. Sí, Pero, tenía una debilidad porque Enrique Peña Nieto fue muy generoso con él, junto con Miguel Ángel Mancera, hace creo que unos 2 o 3 años, hicieron un recorrido por la que había sido su escuela aquí en la Merced, en el Distrito Federal, en el centro, le pusieron su nombre, etcétera, y pues él lo reconocía, pero por ejemplo en el sexenio de Calderón, recordarás, de 1 a 3, hacía un recuento como si fuera una guerra, y decían, el frente de batalla, con su voz, ¿no? Frente de batalla en Tamaulipas, tantos muertos, no sé qué, bla, bla, bla. Y era un reporte de guerra. Cuando en ese momento hacer algo así, ¿no? O sea, yo recuerdo también que, bueno, sí te lo voy a contar. Alguna me contó que, bueno, él había hecho, después de que se salió de Televisa, un contrato, pues, muy claro con respecto a que él tenía libertad absoluta editorial sobre su espacio. Y que, bueno, el concesionario para el cual trabajaba, en determinado momento alguien le dijo, no, pues usted tiene que entrevistar a tal y tal cual personaje. Y se negó y puso su renuncia sobre la mesa. O sea, ¿me entiendes? O sea, sí, porque podía hacerlo por lo que quieras, ¿no? Pero sí son, pues, dos diferentes Jacobos. Yo no conocía el de 24 horas,
me tocó cubrir la despedida de 24 horas. Recuerdo cómo se hizo toda esta larga fila, y se siguió la transmisión durante bastante tiempo en Televisa, ¿no? Después de que dio su último noticiario, todo el mundo lo abrazó y guau, guau, guau. Pero sí fue otro después. También, pues en el 2013, le dieron una presea, la medalla Eduardo Neri, al mérito ciudadano en la Cámara y ahí estuve. Y por ejemplo, Francisco Arroyo Vera, que era entonces el presidente de la Cámara de Diputados, dijo una frase que a mí también me parece que es cierta. Dijo: yo crecí viendo Jacobo Zabludovsky en 24 horas, pero me gusta más el de 1 a 3. Cuando dijo eso, Jacobo se rió mucho, porque yo creo que él también disfrutó mucho más el Jacobo de 1 a 3. Tienes razón. Pues qué bien, qué buen recuerdo, Katia. Acá muchos comentarios acá está generando, pero tengo que irme a corte. Te mando un abrazo, pero era necesario escucharte y pues bien, otro perfil que por lo menos yo no conocía de Jacobo. Pues sí, otro perfil. Jacobo, pues ahora sí que la historia lo juzgará, ¿no? Pero creo que sí es importante rescatar esa parte de maestro que tuvo de muchísimos periodistas y de la sencillez, la sencillez de una persona que siempre se paraba a saludar, que, en fin. Plenamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Katia. Te mando un abrazo. A ti, bye. Un corte y vuelvo con más información. Vaya, Hostería está riquísimo. Vuelvo ahora sí con lo de Roberto Romero, Unison, un breve análisis por lo menos, y la negligencia médica en Sonora. ¿Sabían que en Restaurante Hostería manejan ingredientes importantes